hoy vamos a hacer como una especie de introducción a la geometría vectorial, ¿cierto? Vamos a hablar básicamente como, bueno, ¿y qué es eso de qué son las matrices? ¿Qué significa eso? ¿Cómo funcionan los sistemas de ecuaciones? ¿Ves? Como ver los primeros temitas a grandes rasgos. Ya saben, cualquier duda, me van preguntando, me escriben por el chat. Yo voy a estar pendiente, pues, como de ambas cosas. Bien, déjenme entonces yo pruebo aquí. Bien, ok. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las matrices. ¿Por qué las matrices? Porque este es el tema con el que básicamente ustedes van a comenzar la materia. ¿Cierto? Entonces, lo primero que quiero que sepan es que, a ver, cuando ustedes les enseñaron en el colegio, ustedes vienen con unas pautas, ustedes les explicaron que existe algo que llama conjunto, ¿cierto? Que los conjuntos tienen una serie de elementos, y que es muy importante, que en las matemáticas existen un conjunto de elementos muy específico o unos conjuntos que cumplen algo que se llaman propiedades, ¿sí? Que cumple algo que se llama propiedades. Y a estas propiedades se le asignan también unas cosas que llaman operaciones. Por ejemplo, a ustedes les enseñaron los números naturales. Los números naturales es un conjunto, más un conjunto, ¿cierto? Este conjunto tiene una serie de operaciones, entonces ustedes les enseñaron la suma y la multiplicación, que básicamente son como las operaciones elementales de todo conjunto, suma y multiplicación, ¿cierto? Y enseñaron unas propiedades, entonces enseñaron que la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, bajo la suma, la multiplicación. Bien. Luego ustedes les crecieron el monstruo y les dijeron, bueno, hay otro conjunto, pues imagínense que hay otro conjunto más grande que se llama el conjunto de los enteros. Entonces te dicen los enteros, entonces ya te definen qué es el inverso aditivo y aparece la sustracción, ¿cierto? Y luego te define el inverso multiplicativo y aparece la división. Entonces ya aparece un nuevo conjunto. Luego entonces te enseñan, no, hay otro conjunto que llaman los reales, entonces ya te enseñan que existen, por ejemplo, que existen los números racionales, te los definen cómo son los números racionales y te enseñan cómo funcionan las operaciones dentro de los números racionales. Entonces dicen, ay, por ejemplo, si es una fracción homogénea o heterogénea, entonces si es homogénea se suma así, si es heterogénea se suma de esta manera, la multiplicación te definen la división, o sea, ¿qué es lo importante? Que siempre que te definan un conjunto numérico, ustedes tienen que, o un conjunto matemático, tienen que saber que cumple con una serie de propiedades y con una serie de operaciones. Pues bien, en este curso ustedes van a conocer este nuevo conjunto matemático, ¿cierto? Este nuevo grupo vectorial se llama matrices. ¿Qué es una matriz entonces? Básicamente una matriz es un arreglo numérico. Un arreglo numérico que va a estar conformado por una serie de filas y por una serie de columnas. Bien, importante. Entonces, una matriz es un arreglo numérico en filas y columnas. Básicamente, dependiendo pues del docente, dependiendo del libro, hay como dos formas elementales de representar una matriz. En algunos textos van a ver que las matrices las representan pues, con este tipo, con estos corchetes, ¿cierto? Y van a darse en cuenta que en otros libros pues lo representan con un paréntesis, unos paréntesis grandes. Entonces, como les digo, básicamente una matriz es un conjunto, pues es un arreglo numérico, ¿cierto? Entonces ustedes aquí van a encontrar una serie de números, así sucesivamente. Ustedes van a encontrar una serie de números, de elementos numéricos, un arreglo numérico, ¿cierto? Lo que sea. Eso es lo primero que quiero que sepan, que es una matriz. ¿Listo? Un arreglo numérico. Estas matrices ya tienen una, pues digamos como que una forma de escribirse o una definición. Las matrices generalmente las van a ver representadas por una letra mayúscula y les van a decir aquí M por L. Esta es como la forma de decir esto es una matriz. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, venga, ¿y qué es esta M y qué es esta N? ¿Sí? Entonces, esta M
va a representar generalmente el número de filas y esta n el número de columnas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a escribir la matriz B y la matriz B es una matriz 3 por 2, quiere decir que esta matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces vamos a hacer ese arreglo. A mí personalmente me gusta escribir matrices de esta manera, para que lo tengan en cuenta. Entonces, 3 filas. Entonces vamos a escribir 3 filas. Entonces va a tener 1, 2 y 3 filas. Y este arreglo luego va a tener solo 2 columnas. Entonces va a tener 1, 2 columnas. Ahí está. 3 filas, 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces hagamos un arreglo cualquiera, una matriz 3 por 2. Por ejemplo, no sé, 2, 5, 0, 1, menos 2, menos. Ahí tengo entonces una matriz de 3 filas y 2 columnas. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo hago esta matriz, ¿quién me dice esta matriz cuántas filas y cuántas columnas tiene entonces? Tres columnas y cuatro filas. 3 columnas y 4 filas, seguro. ¿Las filas son horizontales o verticales? Aquí es Tres importante. filas y cuatro columnas. Eso, 3 filas, 4 columnas. Eso es, tiene 3 filas y 4 columnas. Ojo, aquí quiero que empecemos a cambiar. Es que nosotros todo el tiempo, yo creo que eso nos lo enseñaron mal en el colegio. Cuando ustedes le decían en el colegio, hagan una fila, o eso lo dicen, pues, los colombianos decimos mucho eso, hagan la fila. Cuando dicen hagan la fila, ¿qué es lo que generalmente hacen las personas cuando dicen hagan una fila? ¿Cómo se posicionan las personas? ¿Quién me dice? Como algo vertical y no horizontal. Efectivamente, ¿cierto? Uno detrás del otro. Y realmente eso no es correcto. Realmente la palabra fila está asociada a una organización horizontal. Es decir, que si a uno le dijeran estrictamente haga una fila, es porque las personas deberían de pararse una al lado de la otra, no una detrás de la otra, una al lado de la otra, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, que quiero que cambien ese chip de esa palabra, porque es que eso lo puede confundir a uno, claro, porque en nuestra jerga fila es todo uno detrás del otro, vertical, pero realmente la composición o la organización de la palabra fila, pues se asocia a horizontalidad. Entonces, ojo, estas son las filas horizontalmente, o sea, yo veo esto así, esta es una fila, 2 filas, 3 filas. Bien. Y las columnas, entonces, claro, tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Bien. Ahora, ¿cómo se escribe en la composición? Esto es entonces una matriz 3 por 4. Bien. Hasta ahí todos claros. ¿Alguna dudita hasta ahí? Vamos bien. Bien. Listo. Ya introduje las filas. Ya introduje el concepto de matriz. Ahora, entonces, como siempre, cuando uno introduce un concepto, entonces ya vienen como una serie de definiciones asociadas a ese conjunto, ¿cierto? Entonces vamos a definir, inicialmente vamos a definir unas matrices muy elementales. Listo, vamos a definir unas matrices. Por el momento, las más básicas. Voy a empezar a definir una matriz cuadrada. Entonces vamos a ver quién es capaz de decirme que es una matriz cuadrada. Yo voy a tratar de escribirlo, digamos, medianamente matemático, o sea, no con la rigurosidad matemática, solo voy a escribirlo más o menos como es simbólicamente la definición para que ustedes, ¿ves? Sea a una matriz n por n. Entonces le están diciendo que una matriz cuadrada es una matriz n por n. A ver, ¿quién podría decirme qué significaría esto? Eso.
¿Qué sería, Mateo? No te escuché, Matt. No, sí, pues ya le dieron. Si n es una variable, entonces n se multiplica a sí misma, querría decir que es una matriz que tiene igual columnas que filas. Efectivamente. Es una matriz cuadrada, es una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos hablar de matrices 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, así sucesivamente, ¿cierto? Voy a escribir una matriz 2 por 2, 5, 8, menos 1, 3. Es una matriz 2 por 2, o sea que es una matriz cuadrada. Bien, hasta ahí, súper. Ahora vamos a definir entonces otra matriz que para mí es clave, se llama la matriz identidad. Y la pregunta es, venga, ¿cómo así que matriz identidad? Entonces, antes de hablar de matriz identidad, hablemos un poquito de, bueno, no, primero definamos la matriz identidad y ahorita hablamos un poquito de las operaciones en las matrices. Listo. La matriz identidad es una matriz. ¿Es una matriz qué? ¿Quién me dice primero esta parte? Cuadrada. Es una matriz cuadrada, ¿cierto? Que cumple con una, que Una cumple. matriz cuadrada que la diagonales solamente son unos. Ah, ya vamos muy bien, ¿cierto? Entonces, una matriz identidad. Entonces, una matriz identidad se trata de una matriz que en los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, mientras que el resto son iguales a 0. Es decir, yo tengo esto, 1, 1, 1, 1, 0, acá. Esto es una matriz identidad. Es una matriz cuadrada que cumple con esa característica, donde los elementos de la diagonal, son unos, mientras que el resto son ceros. Entonces, ahí le mencioné una diagonal. Entonces, imagínense que existe una matriz que se llama matriz diagonal. Matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Es una matriz diagonal. Una matriz diagonal, entonces, ¿qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal básicamente es una matriz cuadrada, otra vez, una matriz diagonal. Es una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal principal, son cualquier número y el resto son ceros. Es decir, que yo puedo tener aquí 5, 3, va a ser más chiquita que es muy enorme. 5, 3, 2. Y todo esto son ceros. Esto es una matriz diagonal, donde la diagonal principal son números diferentes de 0 y el resto es 0. Entonces miren que una matriz identidad entonces es una matriz diagonal donde se cumple que la diagonal principal son 1. ¿Hasta hay alguna duda? Bueno, y voy a definir voy a definir otras dos y ya. Otra matriz se llama matriz escalar. Matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal. Una matriz diagonal donde, ojo, todos los elementos de la diagonal principal es el mismo. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí tengo 2, 2, 2. Esto es una matriz escalar. Entonces, matriz cuadrada, mismo orden de filas y columnas. Matriz diagonal es una matriz cuadrada donde la diagonal principal son, pues, donde los números que no estén en la diagonal principal son ceros.
Matriz escalar es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son el mismo. Y matriz identidad, la matriz identidad es una matriz escalar con unos. Ahí está. Y por último voy a definir la matriz opuesta. ¿Sí? Matriz opuesta. Ojo, opuesta, porque también existe algo que se llama matriz inversa, pero eso no lo vamos a ver. Matriz opuesta. La matriz opuesta es, sea A, M por N, por ejemplo. Esta sí no tiene que ser necesariamente cuadrada. ¿Sí? Sea A una matriz, sea una matriz. Y B, M por N, su matriz opuesta. Entonces, B es igual a menos A. ¿Qué le está diciendo esto? Que la matriz opuesta básicamente es, si yo tengo esta matriz 5, 2, 3, 1, esta es la matriz A. Entonces, la matriz opuesta, es decir, menos A, sería entonces menos 5, menos 2, menos 3, menos 1. Es decir, que todos los elementos de la matriz tengan el signo contrario a la matriz inicial. Eso es matriz opuesta. ¿Listo? Matriz opuesta. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes. Pongo aquí B, porque aquí definimos B como menos A. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Yo tengo una pregunta. Dígame, Matt. ¿Vas a meter matriz superior e inferior? Lo que pasa es que esos son definiciones, pues ahí podríamos definir más, ¿cierto? ¿Yo qué quiero, Matt? En este caso, yo no quiero saturarlos de muchos conceptos. O sea, yo les quiero dar como cosas básicas para que entiendan cómo funciona, pero cuando ya entren al curso, ahí sí lo van a ver con detalle. O sea, esto es introductorio, como venga, conozcamos qué son las matrices, más o menos qué operaciones tienen, y luego eso cómo está relacionado con los sistemas de ecuaciones. Sí, o sea, aquí la idea es, vamos a hablar un poquito más, vamos a jugar un poquito más con eso. Pero sí, es verdad, existe matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Es cierto. Dicen también esas. Pero mire que yo desde el principio dije, vamos a ver algunas, ¿cierto? Porque realmente existen muchas más. Triangular superior, triangular inferior, transpuesta, inversa. Pero siento que esas las pueden ir viendo con toda la calma del mundo. Por el momento, con estas básicas, podemos empezar a trabajar ideas sencillas. ¿Listo? ¿Todas las matrices son triangular superior? No, Julián. En realidad no. No todas son triangular superior y no todas son triangular inferior. Ah, ahí sí. Ahí sí, no sé, no lo peleaste, pero realmente eso es falso. No, todas las matrices todas las matrices son triangular superior, no. Empezando que si es una matriz rectangular, ya no podemos hablar de triangular superior. Ahí está. Y ya con eso se sabe. Bien. Ahora, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿yo qué hago con yo qué hago con este nuevo conjunto? Pues entonces, por el momento, vamos a darnos cuenta, y esto es importante, de una vez aquí es donde empieza uno a rayarse un poquito, pero imagínense que básicamente existen dos operaciones elementales. O sea, dentro de la definición de los conjuntos, de los grupos vectoriales, ¿cierto? De todo esto, básicamente, nos vamos a dar cuenta que existen dos operaciones elementales: la adición y la multiplicación. O sea, básicamente de la adición y de la multiplicación parten todos los espacios vectoriales, parten todos los conjuntos operables, ¿cierto? Cumplen con dos propiedades, la adición y la multiplicación.
pues con dos operaciones básicas. Bien, entonces, pues las matrices cumplen con la adición y la multiplicación. Solo que, ojo, a partir de acá, vamos a tener que saber que en las matrices existen dos tipos de multiplicación. Una se llama multiplicación por escalar y la otra sería la multiplicación matricial. Entonces hay que definir eso, que existe la adición y existe la multiplicación en las matrices, solo que va a existir por escalar y matricial. A ustedes les enseñaron en la adición, ahora que ustedes cómo suman dos números, que ustedes saben que 2 más 3 es 5, ¿cierto? O sea, ustedes ya les enseñaron cómo funciona la adición. A este elemento se le agrega numéricamente este y pues da un resultado. Bien. En las matrices pasa muy similar, solo que tenemos un arreglo matricial. Entonces, si yo quiero sumar dos matrices, ¿cierto? Aquí está como la definición. Yo tengo una matriz A, le sumo una matriz B y tiene que dar como resultado una matriz C. Debe de cumplir con una condición muy importante. Ojo, hay una condición para poder que se cumpla la adición. Primero les voy a mostrar cómo se suma. Y luego ustedes me van a decir y van a tratar de deducir en qué caso no se cumple. Ojo, aquellos que nunca hayan visto el curso, porque veo que algunos ya lo vieron, entonces no sería válido, pues que si ya viste el curso en algún momento, pues me des la respuesta porque ya lo sabes. La idea es que quien no haya visto el curso nunca, que vaya a entrar a la universidad por primera vez a ver geometría vectorial y analítica, trate de deducirme o al menos decirme qué cree que cómo funciona. ¿Listo? Entonces, voy a coger una matriz sencillita, una matriz cuadrada de orden 2, es decir, una matriz 2 por 2, va a coger esta 2, 3, 4, 1, y le voy a sumar 5, 2, 0 y 1. Entonces, así como yo sumo números normales, aquí se cumple igual, solo que hay que sumar elemento a elemento, es decir, este primer elemento que está ubicado en la primera fila, primera columna, se suma con el primer elemento de la primera fila, primera columna de la otra matriz. Es decir, que 2 más 5, 7. Sucesivamente, este elemento que está ubicado en la columna 2, fila 1, tiene que sumarlo con el elemento de la fila 1, columna 2. 2 más 3 da 5. Luego, entonces, el elemento de la fila 2, columna 1, se suma con el elemento de la fila 2, columna 1 del otro lado, 4 más 0, 4. Y por último, entonces, el elemento de la fila 2, columna 2, se suma con el elemento de la fila 2, columna 2. Y 1 más 1, 2. Entonces, a ver, ¿quién me dice? ¿Está fácil o difícil sumar matrices? Hasta ahora, ¿quién o alguna duda de cómo se suma una matriz? Está fácil, ¿cierto? Ahora voy a poner esta. Voy a poner este. Mira esta. 2, 3, 4, 1, 5, 2, más 0, 1, 2, 3, 2, 8. Entonces, vamos a mirar con este ejemplo. A ver la pregunta que está haciendo Matt. Pues la pregunta que hizo creo que Julián y que Matt le está tratando de responder. Vamos a mirar. Vamos a ver. 2 más, estoy aquí igual, 2, 2 más 0, entonces aquí una vez, 2 más 0, 2, 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, 1 más 3, 4, 5 más 2, 7 y 2 más 8, 10. Bien, ya Santiago nos está dando una luz. ¿Qué pasa entonces si yo sumo estas dos cosas? 2, 3, 1, 0, 1, 2, más 4, 5, 2, 1. ¿Será que yo puedo sumar estas dos cosas? No, ¿cierto? No puedo sumar.
Ve ahí Julián le responde a Julián, ¿puedo sumar matrices rectangulares? Sí, claro. Ahora la pregunta que sigue es, ¿será que el tercer ejemplo, ¿puedo sumar una matriz rectangular con una matriz cuadrada? No, porque están en otra dimensión, algo así. Efectivamente, el orden de las matrices, el orden de las matrices no es el mismo. Entonces ya tenemos una condición para poder sumar matrices. ¿Cuál es la condición? Entonces la condición es, yo puedo sumar dos matrices A más B igual a C, siempre y cuando A y B tengan el mismo orden. Sí, solo puedo sumar matrices que cumplan el mismo orden. Es decir, que si una es 3 por 2, la otra también tiene que ser 3 por 2. Si una es 6 por 5, la otra tiene que ser 6 por 5. Si una es 10 por 10, la otra tiene que ser 10 por 10. O sea, solo puedo sumar matrices, solo puedo crear adición de matrices cuando ambas matrices o cuando todo el conjunto de matrices tengan el mismo orden. Bien, esa es la condición. Ok, hasta ahí, súper. Pero entonces, como yo les definí ahorita la matriz opuesta, entonces aquí aparece el inverso aditivo, ¿cierto? Así ya es igual con todas. ¿A qué te refieres, Julián? Con todas las otras operaciones. Ah, en la resta. Sí, aquí cumple igual, mira. Primera cosa, ¿qué es una resta? Entonces la pregunta es, ¿qué es una resta? Una resta básicamente es una suma inversa. Eso es una resta. Una resta es una suma inversa. ¿Cómo así? Sí, una resta realmente es que yo sumo que la resta se define como sumar una matriz opuesta. O sea, a una matriz le estoy sumando una matriz opuesta. Esta es la definición de resta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues yo también puedo hacer la resta. Yo puedo coger una matriz 2, 1, 3, 5, restarle 0, 8, 2, 1. Entonces se cumple igual. Igual que en la suma, 2 menos 0, entonces da 2. 1 menos 8 da menos 7. 3 menos 2 da 1. 5 menos 1 da 4. Cumple igual. Cumple igual. Bien, todos hasta ahí súper. Sí, sí. Listo, muy bien. Ahora, ya definimos la adición. Y como ya definimos la adición, pues básicamente definimos pues la sustracción también. Entonces aquí una pequeña propiedad. Si yo tengo la matriz A y le resto la matriz A, ¿qué obtengo? 0. Ahora pregunta el millón. ¿Qué sería? ¿Qué es el cero en Es un matrices? número, es un escalar si no estoy mal. Seguro que es un escalar. Ojo, ¿qué será el cero en matrices? Pregunta. Ojo, Pero ojo. si está subrayado o cómo así. No, ojo. Aquí quiero que miremos esto porque esto es una pregunta capciosa que, oiga, les digo algo. Cuando uno pasa a geometría vectorial, uno cree que lo entendió. Y uno va a álgebra lineal y vuelve y la embarra. Entonces, aquí es donde yo quiero que empecemos a hablar un poquito de los ceros en los conjuntos vectoriales, pues en los diferentes conjuntos. ¿Sí? Ustedes hasta ahora conocen el cero, eh, el escalar, numéricamente hablando. El cero escalar. Pero tengo una pregunta. Si yo tengo una matriz y le resto la misma matriz, es decir, le asumo con su opuesto, obtengo un cero. Pero la pregunta es, ¿cómo es ese cero en matrices? Ah, ok, sería entonces una matriz M por N o N por N, sea cuadrada o no, ¿cierto? Ajá. Pero de orden, pues, 0.
De orden cero, seguro que es de orden cero. Perdón, bueno, de orden n por n o m por n, pero los Ah, números ok. que tienen las matrices serían cero, o sea, sería una matriz cero, una matriz nula, no sé cómo decirlo. Efectivamente. Esta se llama la matriz nula. ¿Y la matriz nula? ¿Qué es la matriz nula? La matriz nula, entonces, es una matriz, un arreglo numérico donde todos los elementos que estén dentro de ella es cero. Todos los elementos son cero. Profe, Ah, una pregunta. claro que sí, dime, Felipe. Yo puedo decir, digamos, si yo tengo una matriz nula de orden 2 por 3, Ajá. puedo decir que esa matriz es igual a otra matriz nula de un orden diferente. Digamos, una matriz de orden 4 por 4. Muy buena pregunta. Ahí acabaste de preguntarme una cosa sobre igualdad de matrices. Ese es otro concepto que llegamos a ver. Muy buena pregunta. Vanessa, bienvenida. Pues a pesar de que estamos un poquito adelante, Vanessa, no te vayas a salir, que no te preocupes. Ahí te vas como poniendo a la lista. De todas maneras, vamos a tratar otros temitas, así que no te vayas, porfa. Que por ahorita alguien entró y como que se asustó y dijo, ay, ya vas muy adelante, me sal. No te vas a salir. Bien, Felipe, esa es una muy buena pregunta. Entonces vamos a hablar sobre la igualdad. A nosotros nos han enseñado, es que todo el tiempo hemos trabajado con números, o sea, prácticamente toda la vida estudiantil es casi que con números. Ahí me explican que dos números son iguales cuando estos cumplen, primero que son el mismo conjunto numérico y tienen evidentemente el mismo signo, ¿cierto? Entonces la pregunta que me hace Felipe es, ojo, para que el que de pronto no la escuchó, no la entendió. Felipe me pregunta, si yo tengo una matriz nula, 2 por 3, es decir, que tengo, recuerden, 2 por 3 sería esto, ¿cierto? Una matriz 2 por 3 es esto. Dos filas, tres columnas. Dos filas, tres columnas. Entonces, Felipe me pregunta, si yo tengo una matriz nula 2 por 3, y luego tengo una matriz nula, 4 por 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. 4 por 4, él me pregunta si esas dos matrices pueden ser iguales. Y la respuesta es no. Realmente no. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple igualdad de matrices? Igualdad en las matrices se cumplen bajo dos condiciones. Condición número uno, importantísima, que el orden de ambas matrices sea el mismo. Recuerden que esto es el orden, ¿cierto? Esto es el orden. Entonces, primero que tengan el mismo orden. Entonces, 2 por 3, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ser igual a una también, 2 por 3. O sea, primero que tengan el mismo orden. Y segundo, que todos los elementos que estén dentro de la matriz sean el mismo para cada una. Es decir, que yo aquí tengo 0, 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 0. Esto sí es igual, porque tienen el mismo orden y los elementos que están dentro de cada una de esas matrices es el mismo. Por ejemplo, si yo aquí tuviera, en vez de un 0, tuviera un 1, ya esto ya no es igual, porque con que haya un solo elemento diferente en ambas, ya. Toda la matriz completica es diferente. ¿Te respondí la duda, Felipe? Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bien, eso. Pregunten. La idea es pregunten. No se queden con lo que les estoy dando, lo que se les ocurra. Que la idea es, vamos a tratar de empezar a generar algunas ideas sobre lo que estamos viendo. Bien. Entonces, miren que apareció una nueva definición. La matriz nula. Vamos a mirar un poquito de multiplicación. Ojo. No quiero, Julián, personalmente les voy a mostrar pues como las características que hay bajo la multiplicación de las matrices, pero no me quiero enfocar en eso porque esa multiplicación usted sabe que tiene un algoritmo, pues tiene una forma, un algoritmo que se tiene que hacer para poder solucionar
Y digamos que donde yo les empiece a dar eso desde ya, vamos a generar conflictos mentales bastante bárbaros. Les voy a dar las primeras ideas, como para que tengan un acercamiento, pero cuando ya estén en el curso, ahí sí que vean el algoritmo y lo practiquen bastante, digan, ah, ok, así es que es. Listo. No quiero de pronto saturarlos con ese pequeño tema porque puede ser un poquito confuso. Puede confundirlos ahorita. Y lo que menos quiero es generar confusión, sino empezar a dar algunas pautas. Entonces, ya con eso definimos la adición. Ahora vámonos para la multiplicación. Yo les dije, hey, dentro de la multiplicación tengo dos tipos de multiplicaciones. Había dicho, tengo multiplicación por escalar, ¿cierto? Por escalar. Y tengo multiplicación matricial. Bien, entonces, vamos a hablar de la primera, que es la más elemental. Quiero que sepan que cuando estemos en esta materia y nos hablen de escalares, quiero que se metan en la cabeza que un escalar en este curso, geometría vectorial y en álgebra lineal y en la física incluso, un escalar es lo que nosotros ya conocemos, o sea, un número. Listo, un escalar es un número. Eso es todo. Eso es un escalar. Un número es un escalar en geometría vectorial. Cuando hablan de un escalar, es un número. O sea, el que sea positivo, negativo, complejo, irracional, racional, es un número. Bien. Eso es lo primero que quiero que sepan. Ahora, teniendo en cuenta eso, generalmente en geometría vectorial definen los escalares con letras griegas. Con letras griegas. ¿Ok? Alfa, beta, teta, gamma, no sé, iota, omega, lo que sea. Pero generalmente los definen con alfabeto griego los escalares. Se van a dar cuenta pues que los definen con escalares. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué no los definen con letras? Pues ya sabemos que las matrices se representan con letras mayúsculas. Y ustedes dirán, ah, entonces ¿por qué no con letras minúsculas los escalares? Porque curiosamente o generalmente los vectores los definen con letras minúsculas. Entonces, para evitar de pronto algunas confusiones, pues algunos autores y algunos docentes utilizan más fácil el alfabeto griego para los escalares. Listo. Por si de pronto ya empezaron a ver libros o algo así y ven que aparecen como unas letras griegas ahí, ustedes dicen como, ay, ¿eso qué es? Pues en libros de geometría y eso son escalares. Listo. Ok. Vamos entonces a... Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo se define la multiplicación por escalar entonces? Básicamente, yo tengo un escalar alfa, cualquiera, pertenece a los reales. Bien, ahora tengo una matriz A de orden m por n. Entonces, la multiplicación por escalar que se define de esta manera es coger cada uno de los elementos y multiplicarlos por ese escalar. ¿Cómo así? Entonces, no sé. Vamos a multiplicar, por ejemplo, yo tengo 2 por A y A es esta matriz. A es la matriz 4, 1, 0, 5. Entonces, si yo digo 2A, entonces 2A es multiplicar por 2 la matriz A. 4, 1, 0, 5. Y como el 2 es un escalar, mire, esto es un escalar, entonces multiplico cada uno de los elementos por 2. Entonces la matriz 2A es 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, 0 por 2, 0 y 5 por 2, 10. Eso es multiplicación por escalar. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. ¿Sí o no? Elemental, porque eso es como pues lo que nosotros medianamente ya tenemos planteado en la cabeza. Pero entonces aquí es donde ya viene el otro problema. Entonces ustedes me dirán, ah, y aquí tengo que hablar de algún orden de matriz. No, no me importa.
¿Por qué? Porque aquí yo, como es un escalar, el escalar multiplica cada uno de los elementos de la matriz. La matriz puede ser del orden que sea, aquí no importa. Bien. Entonces, hasta acá, recuerden que yo al principio les dije que cuando uno define todo un conjunto de cosas, aparecen una serie de operaciones y propiedades. Entonces, hasta acá ya aparecen unas propiedades elementales para las matrices. ¿Sí? Listo. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las propiedades básicas de las matrices hasta acá? Hasta acá, propiedades elementales. Entonces, vamos a mirar eso. Vamos a mirar propiedades básicas. Entonces voy a ponerle por acá. Profe, otra pregunta. Dime. Bueno, no sé si ya lo dijo antes, pero ¿por qué, digamos, en cuestión de la operación de la multiplicación por escalar no se toma en cuenta el orden, pero digamos en la suma de un escalar a una matriz, sí tenemos que hacer eso? Esa es una muy buena pregunta. Porque es que cuando tú sumas un escalar con una matriz, si tú te fijas, el escalar, técnicamente el escalar es una matriz de cuántas filas y cuántas columnas. De uno por uno. De uno por uno. Entonces mire que aquí, bueno, incluso no, el problema no radica ahí. El problema radica en que vamos a hacerlo de esta siguiente manera. A ver, le pongo como un ejemplo. Lo primero es que tienes que tener muy en cuenta que el mundo de los escalares es un conjunto y el mundo de las matrices es otro conjunto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que si yo quisiera definir suma de dos conjuntos, esos conjuntos tendrían que compartir ciertas características y similitudes. La pregunta es, ¿un escalar, pues digamos, escalar en cuanto a definición, se asemeja a una matriz? ¿Qué crees? No, no, no. No. Entonces, como, digamos, como en términos de características no comparten similitudes, entonces la adición entre esos dos conjuntos está totalmente restringida. Es decir, yo no puedo sumar un escalar con una matriz Eh, debido a eso, ¿Y porque qué está restringido. similitudes cumple para que sí se pueda dar el producto? En cuanto al producto, entonces ahí ya hay que, pues digamos que ahí tendríamos que hablar un poco de cómo se define la multiplicación, ¿cierto? Digamos ya en términos matemáticos rigurosos y cómo la multiplicación, digamos que es una de esas operaciones elementales que a veces yo puedo realizar entre dos conjuntos, a pesar de que esos dos conjuntos tengan su topología muy diferente. O sea, estaríamos entrando en un tema de análisis de conjuntos bastante complejo. Lo que sí quiero que te tengas en cuenta es que la multiplicación es una operación que medianamente es un poco más flexible frente a la interacción entre dos conjuntos que topográficamente son muy diferentes. Listo, por el momento. De pronto, más adelante con el tiempo, a lo mejor sí podrías esclarecerlo cuando ya tengas como más herramientas matemáticas para comprenderlo. Pero si quieres saber eso, yo ahorita te mando un videito para que entiendas cómo funciona. ¿Te parece? Ah, Como listo, profe, te voy a muchas mandar gracias. eso, acá te voy a mandar un videito como para que comiences a entender cómo funciona eso de los conjuntos y cómo puedo validar una operación entre dos conjuntos y que esta pueda ser posible o no posible. Yo te voy a mandar un videito. Incluso si quieres se los comparto pues como a todos ahorita por el chat para que lo vean y de pronto aprendan algo diferente o les abra la mente a otras ideas. Solo que eso es un poco más complejo y bueno, por el momento digamos que no es para abordarlo acá, pero muy buena pregunta, la verdad, muy buena. Bien, entonces, ya definimos eso. Ahora entonces yo les vengo a traer por aquí unas propiedades. Aquí están, sencillitas. Vamos a aprender a leer
ojo, vamos a empezar a aprender a leer lenguaje matemático. ¿Por qué es muy importante empezar a aprender lenguaje matemático, chicas y chicos? Porque en geometría vectorial, en cálculo diferencial, integral, geometría, en cálculo vectorial, en álgebra lineal, en ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, todo lo que ustedes van a ver en matemáticas dentro de la universidad se parte o se rigen de las definiciones matemáticas, ¿cierto? Cuando usted va a coger un libro, le va a partir de la definición. Entonces es muy bueno que desde ya empecemos a entender un poquito de ese lenguaje y cómo se estipula. Entonces vamos a leer. Entonces vamos a empezar a leer y a desglosar. Sean A, B, C. ¿Qué es A, B y C, chicas y chicos? Están mayúsculas. ¿Quién me dice? Por el momento no lo sé. Por el momento. Vamos ahora a leer lo que sigue. Recuerden que esta palabra significa pertenece. Cuando ustedes vean esa E curvada, esta E curvada significa pertenece. Entonces están diciendo que estas tres cosas pertenecen a esto. Ahora sí. ¿Quién me dice qué es esto? R a la M por N. Ahí está diciendo que las matrices tales que pertenezcan a los reales, pero eso de M por N es el nivel de las matrices, pues el orden. Si es Entonces, N por N o M por N, eh, el grado de la dimensión en la que está. efectivamente. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, esto me está diciendo orden M por N, me está diciendo entonces que efectivamente son matrices. Y que aquí haya una R significa que los elementos que están dentro de esa matriz de orden M por N son números reales. Y ustedes me dirán, entonces puede existir C a la M por N. Sí. Donde acá ya no son números reales, sino que son números complejos. Entonces, ojo con esa definición. El hecho de que aparezca ahí una R, le están diciendo a usted que los elementos de esas matrices de orden M por N son números reales. Listo. Muy bien. Muy bien. Ojo con eso. Entonces, miren acá qué me están diciendo. Me están diciendo que A más B pertenece a las matrices. Es decir, que la suma matricial pues pertenece a las matrices. ¿Sí o no? Y aquí me están diciendo que, ojo, ¿qué es esta alfa? Ese es el escalar que está multiplicando la matriz. Efectivamente, si se fijan, mira que aquí me dicen que alfa y beta pertenecen a los números reales. ¿Verdad? Que aquí me están diciendo alfa y beta son números reales, o sea que estos son escalares. Entonces ya me dicen, vea, aquí me dicen que al sumar dos matrices, obtengo una matriz. Esto me está diciendo acá, que si yo sumo dos matrices, obtengo una matriz. Que si yo multiplico un escalar por una matriz, obtengo una matriz. Eso es lo que me están diciendo ahí. Ahora sí, sabiendo toda esa definición, se pueden cumplir las siguientes propiedades. Primera propiedad, muy fácil. El orden de las sumas en matrices es indiferente. Eso es lo mismo que cuando usted le enseñaron a sumar números, ¿cierto? Que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Aquí igual. ¿Cierto? Aquí no hay problema con eso. Bien, ahora esta. Esta es la propiedad de agrupación, ¿cierto? La propiedad de agrupación de la suma. ¿Qué me están diciendo ahí? Que básicamente yo puedo sumar las matrices como yo quiera. Incluso aquí yo podría decir esto. Yo puedo sumar aquí también A más C y luego B. No hay problema. ¿Cierto? Yo puedo sumar A más C igual a B o puedo sumar A más, ¿cierto? Más C por más B. Pues yo puedo hacer. ¿Qué me están diciendo ahí? Que yo puedo sumar las matrices en el orden que yo quiera. Recuerden que las operaciones elementales siempre están asociadas a mínimo dos elementos, ¿cierto? Ustedes saben que uno siempre suma de dos elementos. ¿Hasta ahí todos bien? ¿O alguien tiene dudita? Sí, la asociativa. Bien. Ojo aquí. Vea esta. Ojo con esta. ¿Quién me dice qué es esto? Ese es el elemento neutro. El elemento nulo, ¿cierto? Sí, el elemento nulo, neutro, bajo la suma. Y ese es, acuérdense que esa es la matriz nula. Entonces, ojo acá.
Esta es la matriz nula. Eso no es un cero, eso no es un escalar, eso es la matriz nula. Listo, importante. Esto es matriz nula. Es fácil. Si yo cojo una matriz y le sumo la matriz nula, ¿qué obtengo? La misma matriz. 2, 3, 1, 0 más la matriz nula correspondiente me sigue dando 2, 3, 1, 0. Eso es esta propiedad. Ahora, estas son las propiedades bajo la suma, bajo la adición. Ahora miremos estas otras de acá, que ya son un poquito más. Estas y estas dos son bajo la multiplicación. Y estas ya es mixta, ¿cierto? Bajo la suma y la multiplicación. Vean esta, la 5. ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo un escalar y ese escalar está multiplicando una suma, yo puedo repartir el escalar para cada una. Ustedes me dirán, entonces si yo tengo esto, 2, 2, y este 2 está multiplicando la matriz, no sé, 3, 4, 1, 2, más 8, 2, 1, 0, ¿cierto? Estoy haciendo esto, entonces, significa que este 2, yo puedo poner este 2 para cada uno, 3, 4, 1, 2, más 2, 8, 2, 1, 0, y luego puedo multiplicar cada uno de ellos. 6, 6, 8, 2, 4, más 16, 4, 2, 0, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Yo tengo un escalar que multiplica una suma, puedo repartir el escalar para cada uno. Y aquí lo contrario. Miren que aquí tengo la suma de dos escalares. La suma de dos escalares, al multiplicarlo por una matriz, puedo repartir la matriz, ¿cierto? Entonces, no sé, tengo 2 más 3 y eso está multiplicado por la matriz 4, 8, 0, 2. Entonces, yo puedo hacer 2 que multiplica la matriz 4, 8, 0, 2 más 3 que multiplica la matriz 4, 8, 0, 2. Esa es de esa propiedad. Y ahora esta, que es como una propiedad asociativa. Esa propiedad asociativa me dice, si yo tengo 2 por 3 por la matriz A, es lo mismo que si yo cojo y hago, puedo hacer 2 por 3 y la matriz A, o puedo coger 2 matriz A y luego multiplicarlo por 3, ¿cierto? Me están diciendo como eso. Y ahora esta última. Lo que pasa es que aquí le pusieron un 1, pero generalmente en los libros aparece una I. Ahí le pusieron un 1, pero generalmente aparece una I. ¿Quién me dice qué matriz es esa matriz 1 o esa matriz I? Ya la vimos. La matriz identidad. Matriz identidad, muy bien. Esa es la matriz identidad. Entonces me están diciendo que si yo multiplico la matriz identidad por la matriz A, obtengo la misma matriz. Solo que es que yo hasta ahora no les he hablado nada de la multiplicación matricial. Entonces hoy voy a introducirlos a la multiplicación matricial. Vemos eso. Llenamos la asistencia. Les voy a mandar enseguida un link para que por favor llenen la asistencia y ya comenzaríamos entonces con toda la parte de sistemas de ecuaciones lineales y cómo se definen eso. Entonces vamos a mirar esto último de matrices. Vamos a ver sobre la matriz, sobre la multiplicación matriz. Entonces, hasta ahorita nos dimos cuenta que para sumar matrices, las matrices cumplían con el mismo orden, ¿sí o no? Curiosamente, en la multiplicación matricial, no necesariamente tienen que tener el mismo orden. Eso es lo primero que quiero que sepan. Que para multiplicar dos matrices, no necesariamente deben de tener el mismo orden. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ahí sí, aquí hay una condición rara que cumplen, porque eso parte de un algoritmo. Entonces, multiplicación matricial. Lo primero que quiero que sepan es que si yo multiplico una matriz por otra matriz, sí o sí obtengo una matriz. ¿Por qué es importante definirles eso? Porque ustedes se van a dar cuenta mucho más adelante en el curso que existen una serie, que existen
Otras operaciones que a veces cuando usted hace la operación entre dos elementos de un conjunto, obtienes otro. De una vez, usted mira, ¿y cuál es esa? Pues yo les digo de una vez, el producto se llama producto escalar o también le llaman producto punto, para que lo busquen si quieren. Producto escalar o el producto punto coge dos elementos de un conjunto y lo convierte en un escalar. Listo. O sea, coge dos vectores, multiplica escalarmente dos vectores y obtienes un escalar. Y eso eso representa una cosa físicamente, eso tiene una serie de repercusiones que más adelante lo van a ver. Pero por el momento quiero que sepan que el producto matricial sí o sí obtiene también una matriz. O sea, si usted multiplica dos matrices, obtienes una matriz. Pero aquí es donde yo quiero que nos vamos como a romper un poquito el coco, porque entonces ustedes me dirán, ¿cómo así? Hasta ahorita me mostraron que básicamente para yo poder multiplicar, para poder sumar matrices, tengan que tener el mismo orden. Y aquí me dices que para multiplicar matrices no deben de tener el mismo orden. Y efectivamente, no deben de tener el mismo orden. Entonces, yo les muestro este pequeño esquema. Les voy a mostrar este pequeño esquema, que es lo que cumple, básicamente, esto es lo que cumple la norma de la multiplicación. Esta es la que cumple la norma. Yo tengo, miren que si se fijan con este diagramita, si se fijan, miren que yo tengo una matriz de un orden, M por N, y tengo una matriz B de otro orden, N por P. Y obtengo una matriz nueva de un orden totalmente nuevo. Y hay una condición fundamental para poder multiplicar matrices. ¿Y cuál es esa condición fundamental? Que el número de columnas de la primera matriz sea el mismo que el número de filas de la segunda matriz. Esa es la condición necesaria para poder multiplicar matrices, ¿cierto? Aquí uno creería que intuitivamente se multiplica elemento a elemento, porque eso es lo que pensaríamos. Si en la suma se suma elemento a elemento, uno diría, en la multiplicación, pues se multiplica elemento a elemento. Y no. En realidad, digamos que básicamente cuando empezamos ¿saben de dónde partió que salga un algoritmo nuevo para multiplicar matrices? Cuando empezamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales, a partir de eso, cuando empezaron a tratar de resolver sistemas de ecuaciones lineales, la experiencia matemática alrededor de cómo resolverlos y cuál era la forma, se dieron cuenta que al establecer un producto matricial, eso no cumplía la norma de la multiplicación que nosotros ya conocemos. O sea, elemento por elemento. Entonces uno dice como, ¿qué? ¿Cómo así? Pues efectivamente, ¿qué pasó? Básicamente se dieron cuenta de que para multiplicar dos matrices se necesita un nuevo algoritmo. Yo les voy a explicar cómo funciona, ojo, les voy a explicar cómo funciona o cómo partió la condición más elemental. Es decir, voy a multiplicar una matriz muy sencilla, dos matrices muy sencillas. Una matriz A, que esta matriz A va a ser representado por filas, es decir, que esto tiene una fila pero n columnas, y lo voy a multiplicar por una matriz B, B1, B2, Bn, y esta matriz es, si se fijan, una matriz de n filas pero de una sola columna, de una fila, de una sola columna, y esta con una sola fila. Entonces, bien, cuando yo multiplico estas dos cosas, entonces la multiplicación quedaría así: A1B1 más A2B2 más ANBN. ¿Qué me está diciendo este algoritmo? Vea, para poder multiplicar estos elementos,
¿cierto? Para poder multiplicar esos elementos, ¿qué tengo que hacer? El elemento de la primera fila lo multiplico por el elemento de la primera fila pues, la primera columna. Ahora, el elemento de la segunda columna se multiplica por el elemento de la segunda fila y así sucesivamente. Digamos que hasta ahora el algoritmo se vuelve muy complejo, ¿cierto? Se vuelve muy, pero muy complejo. Por eso no quiero como rayarlos con esto. Pero la conclusión es que para poder multiplicar matrices, tengo que coger toda una fila y cada uno de sus elementos multiplicarlo por cada uno de sus elementos de la otra columna y sumarlos. Y así sucesivamente. Por eso es importante lo del orden. Entonces, hasta aquí no les voy a mostrar cómo funciona bien el algoritmo. Si quieren consultarlo, maravilloso. Pueden ir a buscar videitos desde ya. Es bacano, bacano que si les nace la curiosidad, vayan y busquen videos desde ya para que vean cómo se va haciendo y vayan adelantando ese tema. No quiero introducírselos porque quiero hablar de otro temita que también es importante para mí, que creo que es bueno que lo abordemos un poco. Por eso no les voy a enseñar el algoritmo. Pero sí quiero que al menos desde ya empecemos a identificar si dos matrices son multiplicables o no son multiplicables. Entonces voy a coger esta matriz 1, 2, 3, 4, 1, 0. Esta matriz, ¿quién me dice qué orden tiene? A ver, ¿qué orden tiene? 2 por 3. 2 por 3, muy bien. 2 filas, 3 columnas. Bien. Ahora, recuerden que para multiplicarse, miren la regla. Entonces, ahora voy a coger, esta es la matriz A. Ahora vamos a coger la matriz B. Y la matriz B es esta matriz. 5, 8, 1, 2, 4, 6. 2, 4, 6, perdón, aquí. 2, 4, 6, 1, 0, 8. ¿Esta matriz qué orden tiene? Esa es 3 por 3. 3 por 3. Muy bien. Ahora, voy a coger una matriz C. Y la matriz C es 5, 4, 1, 2, 0, 3. Listo. Y esta matriz es de orden. Bueno, no, quitémosle así. Como para que 1, 0, así. Listo. ¿Y esta matriz es de orden? 2 por 2. 2 por 2. Muy bien. Ahora sí. Primera pregunta. Vamos a preguntarnos. Hey, yo puedo multiplicar la matriz A por la matriz B. Sí, porque el 3 es igual al 3 que inicia. Efectivamente. Recuerden que hay que ver este elemento, ¿cierto? Con el primer elemento de acá. Efectivamente, como comparten el mismo número, este tiene el mismo número de columnas que este de filas, esa multiplicación A por B sí se puede hacer. Ahora aquí viene la pregunta capciosa. Si se puede hacer, ¿quién me dice cuál sería el orden de la nueva matriz? Debería ser 3 por 3. 3 por 3, seguro. Vamos a volver a ver la norma. Mire la formulita. 2 por 3. Quedaría 2 por 3. Sería 2 por 3. ¿Por qué? Que Porque queda MP. MP, efectivamente. Mire que el orden de la nueva matriz va a estar dado por los otros dos números. Es decir, que aquí queda un 2 y un 3, entonces esta matriz es 2 por 3. Bien, eso es importante. No se estresen si no lo entienden a la primerazo. Eso es algo que cuesta un poquito, pero la idea es que empecemos a hacer un acercamiento. Ahora les pregunto algo. ¿Será que puedo multiplicar B por A? No, B por A no se puede. Porque quedaría 3 por 2. Pues habría que multiplicar un 3 y el inicio de A sería 2. No son iguales. Efectivamente, cierto. Si yo cojo B, B es 3 por 3. Este es B, 3 por 3, B. Y A es 2 por 3. 2 por 3. Entonces miren que si se fijan, 2 por 3. Miren que si se fijan, ya en este caso, no comparten el mismo número. ¿Cierto? Si se fijan, miren que no comparten el mismo número. Y como no comparten el mismo número, esto es un 3. Como no comparten el mismo número, no se pueden
multiplicar. Entonces aquí hay una muy buena pregunta, capciosa, importante, que quiero que me respondan. ¿Será que entonces, será que entonces en la multiplicación matricial existe la conmutatividad? Es decir, No, ¿cierto que no? Es verdad. Ojo aquí, en la no, porque A por multiplicación. B es posible y B por A no es posible. Muy bien, efectivamente. Entonces, en la multiplicación matricial no existe la propiedad conmutativa, no se cumple. Hay unas condiciones muy específicas para que se cumplan y eso lo van a ver, pero no, en términos generales no podemos hablar de que A por B es igual que B por A en matrices. Ojo pues, y una vez metas en eso en la cabeza que aquí empiezan a rayarse el coco. A por B no es lo mismo que B por A y lo acabamos de ver, que A por B sí lo puedo multiplicar y sí me da una matriz. Pero si yo multiplico B por A, no se puede hacer. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si yo tengo, no sé, si A y B tienen el mismo orden? Por ejemplo, si A y B tienen el mismo orden, es decir, que A es 2 por 2 y que B es 2 por 2. Entonces les pregunto, yo puedo multiplicar A por B, ¿cierto que sí? Y podría multiplicar B por A, pero eso no Y quiere decir que den lo mismo. eso es lo que quería que me respondieran. Tienen el mismo orden y A por B sí se puede hacer y B por A también se puede hacer, pero se van a dar cuenta que con el algoritmo no necesariamente da el mismo resultado. Lo que quiere decir entonces que evidentemente se va a ver, se va a reflejar que en la multiplicación matricial no se cumple la conmutatividad. Listo. Esas son las conclusiones con las que yo quería que se terminaran de ir con el producto matricial. Miren que no les mostré como mucho sobre el algoritmo, porque de verdad que es algo que requiere de más tiempo para que lo puedan digerir muy bien. Pero ya les abrí paso a que de todas maneras ustedes desde ya puedan empezar a consultar de eso, porque ya tienen unas bases. O sea, con esto, básicamente ustedes tienen bases para ir, estudiar por sí solitos la multiplicación matricial y hacer ejercicios. Ya tienen herramientas para poder ir a hacer ejercicios. Así que las invito y los invito a eso. Bien, vamos a mirar entonces ya un poco sobre los sistemas de ecuaciones lineales, que es como el otro gran tema, digamos que es donde las matrices empiezan a tener un fuerte muy importante. Listo, bien. Entonces, sistemas de ecuaciones lineales. En otras palabras, las van a encontrar también como SEL, ¿listo? Las famosas SEL, los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, ¿qué tenemos entonces con los sistemas de ecuaciones lineales? Primero, tenemos que recordar básicamente qué es una ecuación lineal. Lo primero es que una ecuación, ojo, aquí hay que diferenciar un poco entre ecuación y función. Una ecuación básicamente es una igualdad de elementos, ¿cierto? Hay una igualdad, aquí hay una serie de variables, no sé, igualadas a otras variables o lo que sea. Eso es una ecuación. Una función ya es unos tipos específicos de ecuaciones que cumple con una serie de reglas. Eso lo van a ver en cálculo diferencial, que les van a definir qué es una función, ¿cierto? Pero básicamente una función es un tipo específico de ecuaciones. Entonces, cuando hablamos de unas igualdades a grandes rasgos, vamos a ver que las ecuaciones es simplemente tener unas variables relacionadas por alguna igualdad. Eso es una ecuación. Y efectivamente, las funciones tienen una serie de relaciones, cumple con una serie de normas para que se pueda definir como función. En nuestro caso, aquí vamos a hablar de ecuaciones. Primero. Lo segundo, las ecuaciones en este caso son de carácter lineal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de linealidad, tenemos que hablar entonces de que las variables, en este caso, son de no, pues se encuentran elevados
a la 1. Es decir, que si yo les pongo a ustedes esto, no sé, x a la 2 más y a la 3 más 4z igual a 8, pregunta al millón, ¿esto es una ecuación lineal? No. No, ¿cierto? No. ¿Cierto que no? Ya no cumple con eso de que sea una ecuación lineal. ¿Por qué? Pues porque ya encontramos que al menos alguna de las variables es diferente de 1, ¿cierto? Está elevado a un número diferente, a un exponente diferente de 1. Entonces, esas son como las dos primeras cositas que en las que quiero te metan muy en cuenta. Bien. Entonces, a ustedes en el colegio les enseñaron a resolver sistemas de ecuaciones. Y generalmente los sistemas de ecuaciones que les han enseñado o que les enseñaron en aquel momento fueron 2 por 2 y de pronto 3 por 3, sí mucho. ¿Sí o no? Sistemas de ecuaciones 2 por 2. Y les enseñaron unos métodos. ¿Quién me acuerda qué métodos les enseñaron en el colegio? Que se acuerden. Sustitución. Sustitución, esa es una. ¿Qué otra? Eliminación. Reducción, Eliminación. igualdad. Eliminación. Igualación. Igualación. Y algunos otros es que el método gráfico. Bien. Sustitución, eliminación, igualación y el método gráfico. Bien. Técnicamente, muchachos, chicas y chicos, técnicamente yo con estos métodos podría resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, con un 2 por 2, bien, o sea, no sé, 2x más 3y igual a 5, x menos 2y igual a 8. Entonces aquí puedo utilizar estos métodos y uno dice, bien. Pero entonces yo ya empiezo a poner aquí, no sé, 2x más 3y más 4z igual a 5, 8x menos 2y más z igual a 2, 3x menos 5y más 8z igual a 10. Uno dice, ok, yo puedo también usar los métodos aquí. Se pone más difícil, ¿cierto? Se complica, pero bien. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a poner esto? O sea, lo que son las variables se podían ver como columnas y poder hacer una matriz. Es para allá vamos, ¿cierto? Pero ¿a qué voy? Que entre más variables metamos, más sistemas, utilizar estos métodos se vuelve una cosa muy compleja. Pues se vuelve realmente difícil, ¿cierto? Se vuelve una cosa muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Las matrices aparecieron, por ahí un compañero nos mencionó, las matrices aparecieron como una forma más simple de poder resolver sistemas de ecuaciones. Y uno dirá, ¿y cómo así? Pues bueno, ¿qué me está diciendo? Vea, a partir de ahora, yo no quiero ver todo esto como una serie de variables. Yo quiero ver simplemente como que cada uno de estos elementos representan una columna de mi sistema, ¿cierto? Y el número de ecuaciones que tenga va a representar entonces una serie de filas. Bien. Entonces, yo este sistema lo podría escribir así. 2, 3, 4, menos 8, 10, 8, 2, menos 1, 2, 5, 7, 4, menos 8, 3, 8. Y ustedes me dirán, venga, ¿y qué significa esta línea punteada? Este tipo de matriz, en sistemas de ecuaciones lineales, normalmente lo llaman la matriz ampliada, ¿cierto?
¿Por qué? Porque la matriz ampliada, pues aparecen los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Y el valor de la igualdad, o sea, el otro vector, el vector de la igualdad, o el vector escalar al que está igualado esa vaina. Listo. Entonces, aquí uno dice, bueno, ya sé que yo puedo escribir un sistema de ecuaciones lineales como una matriz. Puedo hacer eso, donde estos de acá representan la variable X, estos de acá representan la variable Y, estos de acá la variable Z, estos de acá la variable W, ¿cierto? Tengo eso. En algunos libros lo van a ver como X1, X2, X3, X4. No importa, lo importante es que se den cuenta que cada uno de esos elementos, esas columnas representan una variable muy específica. Hasta ahí todos claros de por qué ya digamos que las matrices empiezan a cobrar sentido en sistemas de ecuaciones. ¿O alguien tiene una duda? Todo claro. Listo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que aquí entonces, pues ya estos métodos, pues, entre comillas, ya se nos vuelve medianamente obsoletos, a excepción de uno que se llama eliminación. Este no se volvió obsoleto. Porque a partir de acá surge una nueva idea de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Y el sistema y esa forma de cómo, puedo empezar a operar sistemas de ecuaciones lineales viene del método de eliminación, parte del método de eliminación, ¿cierto? Parte de acá, parte del método de eliminación. ¿Cómo se llama el método nuevo para resolver sistemas de ecuaciones? Se llama el algoritmo de Gauss. El algoritmo de Gauss. Se van a dar cuenta que también existe el algoritmo de Gauss-Jordan, que simplemente es la versión extendida del algoritmo de Gauss, solo que ya se busca una respuesta totalmente definitiva del sistema de ecuaciones, mientras que el de Gauss es parcial. Esta es una solución parcial, es una solución total. Pero sí, el método de Gauss es el primer método que le enseñan a uno. El método de Gauss está basado en el método de eliminación y se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Yo por el momento no les voy a enseñar cómo funciona el método de Gauss, porque eso lo van a ver a fondo. Lo que sí quiero que sepan es que, ¿quién me acuerda? ¿Yo qué puedo hacer con números? ¿Los puedo sumar? ¿Sí o no? ¿Los puedo sumar? ¿Los puedo multiplicar por un escalar? No. Recuerden, Sí. recuerden que cuando yo defino cualquier conjunto numérico, yo puedo multiplicarlos por escalares o les puedo sumar entre sí. El método de Gauss se basa en eso. Se basa en la suma y en la multiplicación por escalar. Solo que aquí se hace entre filas. El algoritmo de Gauss se hace entre filas. Se utiliza suma o multiplicación por escalar entre filas. Eso es con lo que quiero que se vayan con la idea del algoritmo de Gauss. ¿Bien? Importantísimo esa primera acercamiento. Ahora el segundo con el que quiero que se vayan es, hey, si yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales, ¿qué tipo de soluciones podría encontrar en un sistema de ecuaciones lineales? Es decir, ¿cuántos tipos de soluciones podría yo encontrar? ¿Cuántos tipos de respuestas o a qué tipo de respuestas me puedo enfrentar cuando resuelva un sistema de ecuaciones lineales a través del método de Gauss? Bueno, y en realidad, siempre que yo quiera resolver sistemas de ecuaciones lineales o cualquier sistema de ecuaciones, siempre me voy a encontrar con varias posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿con cuántas opciones o con cuáles opciones podría yo encontrarme? ¿Con qué tipo de soluciones o con qué tipo de respuestas? ¿Alguien tiene alguna idea? Primero, una conclusión. Yo tengo sí o sí dos opciones para
cualquier problema matemático, ¿cierto? Que tenga respuesta o que no tenga respuesta, ¿sí o no? ¿O alguien no está de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí o no? Si yo me enfrento a un problema matemático, solo tengo básicamente primero dos cosas. Que el problema tenga solución o que el problema no tenga solución. Entonces, evidentemente en el sistema de ecuaciones lineales o al resolver sistemas de ecuaciones lineales también voy a encontrarme con eso. Pues voy a encontrarme una de las posibles respuestas es que el sistema tenga solución. Y otra posible respuesta es que el sistema no tenga solución. Ahora les pregunto algo. ¿Será que son todas las posibles respuestas a la hora de sistemas de ecuaciones lineales? ¿Cómo? No, La también pregunta puede tener es, infinitas. va por ahí, ¿cierto? Entonces, hay dos opciones, que haya solución y que no tenga solución. Pero dentro de las que tiene solución, ¿cuántas opciones podría tener? ¿Quién me dice? A ver, piensen en un sistema de ecuaciones, piensen en relacionar variables. ¿Cuál es la más fácil? Que una solución sea, pues, básicamente, que tenga una respuesta finita. Es decir, que cada variable valga un número, valga algo. Que X valga 2, que Y valga 5, que Z valga, ¿cierto? Es decir, que haya una única solución, que es a lo que hemos estado acostumbrados todo este tiempo a la hora de resolver sistemas de ecuaciones, o al menos en el colegio, cuando usted resolvía un sistema de ecuaciones, usted encontraba que tenía una única solución o que no tenía solución, ¿cierto? Que el sistema era inconsistente o que hubiera una única solución. Ay, X vale 2 y Y vale 5. Ya. O lo contrario, que el sistema no tenía solución, ¿cierto? Pero en sistemas de ecuaciones lineales aparece una nueva opción. ¿Quién me dice? ¿Qué cree? Que sea infinita. Efectivamente. Pueden haber infinitas soluciones. Entonces aquí ya surge dentro de los sistemas de ecuaciones lineales, surge entonces que yo tengo tres posibles alternativas o tres posibles respuestas. Respuesta 1, que el sistema tenga única solución. Respuesta 2, que el sistema tenga infinitas soluciones. Respuesta 3, que el sistema no tenga solución. Me puedo encontrar con estas tres posibilidades al resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bien. Ojo ahí. Y ustedes dirán, venga, pero entonces, ¿qué sentido tiene todo esto, los sistemas de ecuaciones lineales? ¿Esto para qué me sirve? Muchachos, básicamente, los sistemas informáticos se construyen a partir de sistemas matriciales. La inteligencia artificial funciona con algoritmos que de alguna u otra manera buscan diferentes tipos de soluciones a sistemas de ecuaciones lineales de muchísimas variables, muchas. Buscan relaciones entre sistemas de ecuaciones lineales de muchas variables. O sea que esto que está acá, estas bases, cobran mucho sentido dentro de la informática, ¿cierto? O sea, para que sepan pues que este tipo de temas o estos temas que se tratan básicos y que vamos a resolver en papel y que vamos a trabajar mucho pues en ejercicios y cosas, tienen una serie de aplicaciones que a lo mejor ya no son tan rudimentarios como nos va a tocar aprender, porque para entender las bases toca hacerlo de forma rudimentaria, ¿cierto? Hacer los algoritmos a mano, hacer todos los ejercicios a mano y no sé qué, pero quiero que entiendan que todos estos temas, la esencia de esto radica en muchos sistemas informáticos y los sistemas informáticos, pues evidentemente ya tienen los algoritmos muy bien establecidos para poder hacerlo y cada vez hay otros más refinados y van mejorando los rendimientos porque nos damos cuenta pues que cuando trabajamos en sistemas informáticos
Las matrices no son 2x2, ni 3x3, ni 4x4, sino que son matrices, no sé, de 1.500 millones por 2.000 millones, ¿cierto? O sea, son matrices infinitamente grandes, una cosa súper pesadas, que pues hacer a mano nunca en la vida nos va a dar. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta de que esta materia, o al menos todos estos temas, cobran sentido dentro de las aplicaciones ingenieriles. ¿Dónde más vemos este tipo de sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, o las matrices y esto, también los vemos en problemas dentro de la física, lo vamos a ver en problemas dentro de digamos, la logística, establecer logística de sistemas empresariales. También lo vamos a encontrar en cuanto a flujos, ¿cierto? La relación entre flujos. Lo vamos a ver en problemas de mecánica de fluidos. Vamos a verlo en problemas de cromodinámica cuántica. O sea, las matrices, los algoritmos básicos de las matrices, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales empiezan a cobrar sentido dentro de muchas aplicaciones ingenieriles. ¿Cuál es mi invitación, chicas y chicos, ya para finalizar, pues como con esta introducción? Lo primero, que se motiven a estudiar desde ya. Miren que yo ya les di algunas nociones, no son las más profundas, o sea, no con esto pues ya van a ser los superduchos en geometría vectorial, al menos en los primeros temas, pero ya van a tener algunas nociones o al menos algunas medianas bases para que a partir de esto ustedes tengan la capacidad de comenzar a indagar, de buscar en textos, de buscar videos, ¿cierto? Primero. Lo segundo, muchachos y muchachas, aprovechen los recursos que la Universidad de Antioquia les brinda a ustedes como estudiantes nuevos. Recuerden, tienen la posibilidad de las tutorías académicas, tienen las posibilidades de asistir a los talleres grupales ofertados constantemente por Bienestar Universitario y por Antivirus. Si algunos de acá son estudiantes de Ingeniería en Sistemas, ustedes tienen Antivirus para la deserción, básicamente como una fundación que les brinda apoyo de grupos de estudio, de asesorías personalizadas y muchas otras cosas. Así que, importante. Tercero, no se queden con las dudas, pregunten en clase, pregúntenle al docente. Es mejor que el profesor diga, ay, otra vez este cansón, venía a preguntarme. Es mejor a que, ve, este nunca apareció y perdió todo. No, aprovechen las asesorías de los profesores que van a tener asignados, aprovechen entre ustedes mismos a formar grupos de estudio. Desde el primer día de clase busquen a ver compañeros y compañeras como, hey, ve, no sé, vos entendiste, ayúdame, ¿cierto? Reunámonos a estudiar. Desde el primer día, muchachos, no se dejen coger ventaja con los parciales. El primer semestre es muy difícil por eso, porque es una adaptación a entender cómo estudio yo, cuál es la mejor manera de aprender de forma individual y luego cuál es la mejor manera de estudiar, acompañado o solito o como sea. Entonces es bueno que desde el principio ustedes empiecen a probar diferentes técnicas de estudio, empiecen a revisar cómo puedo aprender yo. ¿Aprendo más estudiando con 5 o solo con 1 o solo? ¿O primero me gusta leer el libro y luego estudiar con mis compañeros? ¿O yo aprendo cuando le explico a otro compañero? ¿O no sé? ¿O yo aprendo con la clase y con eso tengo? No sé. Lo importante es empiecen a descubrirse en a sí mismos cuáles son sus ventajas, sus fortalezas y cuáles son sus desventajas a la hora de estudiar. Y por último, importante muchachos, no, digamos, no se ahoguen en un vaso de agua frente a un tema que no entiendan. No se dejen coger ventaja en el parcial. Es que, ay, no, es que el parcial es la primera semana de septiembre. No, tengo mucho tiempo para estudiar. Recuerden que ustedes no cogieron una sola materia. Aquí el que menos tiene que tener 3 materias. Probablemente el que menos tenga debe tener 3. Pero creo que la mayoría cogieron todas las materias ofertadas y son de 5, 6, 7 materias. Así que desde el principio ordénense muy bien, empiecen a esquematizar. Listo. Voy a dedicarle este tiempo a geometría, voy a dedicarle este tiempo a cálculo, este tiempo a descubriendo la física, este tiempo a álgebra y trigonometría. Sí, empiecen a distribuir esos tiempos, traten de ser muy juiciosos con esos tiempos. Y si tienen fortalezas en una materia y en otras no tanto, pues entonces traten de trabajarle un poco más a la que no tengan, para que les vaya bien, para que
Por favor, pues no deserten, ¿cierto? Y vayan animados. Sí, Julián, nosotros generalmente antivirus y bienestar siempre programamos talleres, ojo, programamos talleres presenciales y virtuales de las materias básicas para todos los parciales. Generalmente esas publicidades no sé, sigan el Instagram de antivirus, antivirus para la deserción, busquen el Instagram, por ahí ellos publican todo el tiempo los talleres. Sigan a Bienestar Universitario también, ellos en las páginas publican los talleres en Facebook, en Instagram, cuando hay talleres, las fechas, quién lo va a dar, los temas y si es virtual o si es presencial. Y dicen el salón, la hora, todo. O sea, también pueden buscar antivirus para la deserción, búsquenlo allá en la universidad, en la facultad. Ellos están ubicados ahorita en el 20, pues en la oficina de ellos está en el bloque 20, en el cuarto piso. Búsquelos allá también. Por ahí antivirus para la deserción. En ese momento no recuerdo la oficina, pero está en el bloque 20, cuarto piso. Por ahí buscan antivirus para la deserción, se pueden acercar, venga, quiero un taller o les escriben un correo electrónico. También pueden ir a Bienestar Universitario. Recuerden que es en el bloque 18, en el primer piso. Pueden preguntar, ve, necesito una asesoría, necesito un tutor académico. No solo están los talleres son grupales, se tratan temas generales, se abordan ejercicios, si ustedes tienen dudas pueden llevarlas, es muy bacano. Pero también hay asesorías personalizadas, ¿cierto? Pueden buscar un tutor que le dé una tutoría personalizada de 2 horas para que usted le pueda preguntar las dudas. Entonces, aprovechen los recursos. Julián, ¿eres de sistemas o de otra carrera? De sistemas. Bueno, en sistemas le puedes escribir antivirus para la deserción. Les puedes escribir antivirus para la deserción. Tú le dices, mira, soy Julián, estudio sistemas, estoy en primer semestre, necesito una tutoría de, no sé, de cálculo diferencial. Estos son mis horarios. Entonces, uno de los trabajadores sociales de antivirus, pues, va a buscar a los tutores, va a preguntar, hey, chicos, ve, tengo un estudiante. Pues escriba donde quiera. Pues yo digo que puede escribir personalmente al correíto o al grupo. Pues lo importante es que trates de comunicarte con ellos. Ellos tienen muchos medios de comunicación, el Instagram, el correo electrónico, ellos tienen grupos de WhatsApp. Lo importante es comunícate con ellos y les decís, ay, ve, tengo esto, esta duda, necesito un tutor y ellos te lo asignan. Ahora, si no son de sistemas, son de otra carrera, ¿cierto? No se preocupen, la Facultad de Ingeniería a través de Bienestar Universitario tiene una página, busquen en Google, ponen Facultad de Ingeniería UDA, ahí les va a salir la página propia de la Facultad de la UDA, pero de Ingeniería. Hay una parte donde está la sección de Bienestar y en Bienestar hay una parte de tutorías académicas. Cuando ustedes ingresan a tutorías académicas, ahí está la información de los tutores que existen de las diferentes materias y los correos electrónicos. Ustedes qué deben de hacer. Si quieren una tutoría personalizada, lo único que tienen que hacer es buscar la materia, buscar el correo electrónico. Ay, no se ve, hay 15 tutores. Voy a escribirle a estos 3 tutores. Escribirles un correo electrónico a cada tutor. Ay, mira, hola, ¿cómo estás? Soy estudiante de tal carrera, estoy en este semestre. Tengo dudas de tal tema, estos son mis horarios disponibles y ya el tutor se comunica contigo a través de correo y programan una sesión, ya sea virtual, presencial, pues ya eso es como acorde al tutor. Si no, también pueden dirigirse a la oficina de bienestar universitario, ahí pues están las trabajadoras sociales, están los encargados, ay, hola, vengo, necesito una tutoría académica, me puedes ayudar, no sé qué, ellos te colaboran e inmediatamente te ayudan, vea, este es el correíto, escríbale a estos tutores, o ellos directamente a veces nos escriben, hey muchachos, vea, hay una chica, un chico que tiene dudas de este tema, ¿a quién me puede colaborar? Entonces los tutores estamos muy pendientes de eso. Listo. Lo importante es, aprovechen los recursos, son gratuitos. Para ustedes son totalmente gratuitos. O sea, ustedes no tienen que pagar por tutorías, no tienen que pagar por talleres. Aprovechenlos, porque hay mucha gente que paga tutorías, pagan clases de 40, 50 mil pesos la hora, cuando dentro de la Universidad de Antioquia tienen esta opción totalmente gratis. Así que mi invitación es, comiencen con pie derecho,
anímense a estudiar mucho y bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Antioquia.